fuerte movimiento sísmico se vivió en Cuba, en lo que sería el sudeste del país, aumentando la devastación que ya viene sufriendo la isla desde hace mucho tiempo. Vamos a ver algunas imágenes de este movimiento sísmico que afectó con una intensidad de 5.9 en la escala de Richter. Fue el primero de los movimientos. Esto, insisto, en la provincia de Granma, 10:50 de la mañana del domingo, a 175 kilómetros de Santiago de Cuba, una de las principales ciudades del país. Tengamos en cuenta la otra punta respecto de La Habana. La Habana sería en el noroeste de la isla. Pero el sismo original, que en realidad se produjo en el mar, concretamente a 35 kilómetros de Bartolomé Mazó, insisto, provincia de Granma, fue seguido después por una réplica incluso más fuerte que el sismo original. De 6.8 fue la réplica, que provocó algunos de los desastres y sobre todo de los derrumbes parciales que estás viendo aquí. Por ahora no se reportaron heridos, no se reportaron víctimas fatales. Ahora sí, estas escenas, ¿no?, de ciudades derruidas, con grietas que atraviesan las paredes, con el riesgo de derrumbe siempre latente. Quiero darte algunos datos para que se entienda el contexto en el cual se produce esto en Cuba. Y me refiero aquí solamente al contexto urbanístico, al contexto edilicio. No vamos a hablar de lo que hemos venido conversando de hace tiempo acerca de la crisis social, de la crisis económica, del mayor éxodo de la historia. Solamente dimensionar lo que implica estos sismos en una isla que de por sí ya está parcialmente viniéndose abajo, producto de los años de desinversión y de abandono. Vamos a ver algunos datos que nos permiten poner esto en números. 3,9 millones de viviendas habitadas hay en Cuba. Cuba tiene hoy, habría que ver bien los últimos censos, las últimas estadísticas, entre 8 y 9 millones de habitantes. Llegó a tener más de 10 millones, pero insisto, se estima que más de 2 millones de personas se fueron de la isla en los últimos 3 años. Es entre el 18 y el 20% de la población se fue. Por eso habría que revisar seguramente parte de estos datos, pero según los últimos censos hay 3,9 millones de viviendas habitadas. Bueno, de 3,9 millones, el 37% está en mal estado. En 37% de todas las viviendas del país está en mal estado. Es decir, una situación que requeriría de mínima algún tipo de reforma. Eso es el panorama general. Ahora, si por ejemplo nos vamos a La Habana, insisto, no fue la capital lo afectado directamente por este sismo, sino Santiago de Cuba. Pero la situación de Santiago de Cuba es peor que la de La Habana. Digo, La Habana es donde están los principales recursos, de los pocos que hay, están en La Habana. O sea, si La Habana está así, vos imaginate cómo está el resto de la isla. Pero obviamente tenemos datos un poquitito más fiables. Bueno, en La Habana hay 10.000 viviendas aproximadamente, según varios estudios, que no tienen condiciones mínimas de habitabilidad. Pero están habitadas. No es que son viviendas que están abandonadas, son viviendas que están habitadas pero que no retienen condiciones mínimas de habitabilidad. Claro, es que hay un déficit habitacional en Cuba de aproximadamente 800.000 viviendas, es decir, hay 800.000 viviendas menos de las que tendría que haber para toda la población, por lo menos que había antes de este último gran éxodo. Lo que viene pasando en Cuba es que obviamente como la población aumentó a lo largo de los años, insisto, hasta este último gran éxodo, como aumentó en todo el mundo, pero
no se construyó prácticamente ninguna casa, ningún edificio, ningún complejo, salvo alguna obra muy limitada, pero porque Cuba es esencialmente toda la misma infraestructura, las mismas construcciones, las mismas calles, los mismos edificios que había antes de la Revolución Cubana. La Revolución Cubana no fue capaz, por su ineficiencia, de construir prácticamente nada. Lo que se hizo fue que más gente viviera en el mismo espacio. Entonces, en muchos edificios se fueron subdividiendo las casas o departamentos por ahí de 8 pisos, donde en cada piso había, pongámosle, 4 o 5 unidades, se fueron subdividiendo en 10 unidades. En muchos departamentos de edificios viejos, construidos en los años 20, 30, 40, 50, se hicieron entrepisos en construcciones que habitualmente son precarias, porque para hacer cualquier cosa hay que tener autorización del gobierno. Esas autorizaciones son imposibles de conseguir, con lo cual la gente termina haciendo todo por izquierda. Y eso fue dando lugar a este engendro que es hoy La Habana, que para la mayor parte de sus habitantes es, bueno, imposible verdaderamente de habitar. Mira este dato, 700 edificios se estima en estado crítico. En estado crítico, es decir, directamente en riesgo de derrumbe. Directamente en riesgo de derrumbe. Y sin embargo, como la gente no tiene mucho lugar a donde ir, viviendo en esas condiciones hasta que esos derrumbes se producen, por ejemplo, como ocurrió con las lluvias torrenciales que se producían en junio. Solamente allí se registraron 146 derrumbes, en muchos casos parciales, no totales, y cada tanto siempre se dan este tipo de situaciones donde termina, insisto, habiendo grandes derrumbes con varios muertos. Por eso, que haya habido un sismo de esta potencia, como lo que contamos recién, 5,9 y una réplica de 6,8 en Santiago de Cuba, y que no haya que hablar de víctimas fatales con una infraestructura edilicia en esas condiciones, es prácticamente un milagro. Escenas de la devastación en Cuba que pasan los años y lo único que hace es agravarse.